Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Y el tema de hoy, si Dios lo permite, celebrando el mes de la Biblia, es ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Ve lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Acuérdense de esto, todos conocemos Juan 3, 16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Grábese 2 Timoteo y vuelve al verso 3:16, al igual que Juan 3:16, porque esto lo vamos a ocupar mucho para recordarnos siempre. Toda la Escritura, ¿cuál? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. ¿Y qué más? Y es útil para enseñar, útil para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Aquí hay una palabra hermosa, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada en griegos es TH, para poner Teo, que es Dios, Teopneustos. Inspirada es Teopneustos, que significa Teo Dios y Neustos, inspiración. La Biblia es la inspiración de Dios. ¿Estamos bien? La Biblia es la inspiración de Dios. ¿Qué significa? Algunas versiones traducen la escritura como inspiración. Cada vez escritura, inspiración. Pero no estamos hablando de que una persona inspirada escribió un libro, como un libro de poesía, como un himno, que usted hay un himno de Jesús Adrián Romero y dice, este chaval estaba inspiradísimo ese día. O alguien tiene otra canción y dice, esta persona estaba súper inspirada ese día. La Biblia, hermanos, no es un libro de una persona inspirada, sino que es un libro de la inspiración de Dios. La palabra inspiración es lo mismo que hablar del aliento de Dios. O sea que la Biblia es el aliento de Dios, es la voz de Dios. Cuando usted lee la Biblia, hermanos, tiene que poner mucha atención porque está leyendo la voz de Dios, la inspiración de Dios. Usted en este momento está escuchando mi aliento. No lo huele por dicha, pero lo está escuchando. Porque es la voz, es mi aliento, hermanos. Pasa por las cuerdas vocales que Dios nos hizo. Es que Dios es demasiado sabio y hace vibrar las cuerdas vocales para que salga el sonido. Si yo no tuviera ese aliento, hermanos, seguramente no tendría voz. Vea qué importante. Cuando la Biblia dice, la Biblia es el aliento de Dios. La Biblia es la voz de Dios. Así que tenemos que tener esto presente. Cuando usted lee la Biblia, Dios mismo está hablando. El Salmo 119, 86 dice, todos tus mandatos son confiables. Está en la pantalla y está en su bosquejo. El que no tiene el bosquejo puede pedirlo, hermanos, y lapicero, para que lo vaya llenando. Nada más levanta la mano y los hermanos se lo llevan. Aquí faltan bosquejos y lapiceros si no tiene, para que lo vaya llenando. Así se lleva el bosquejo la lección de hoy. Todos tus mandamientos son confiables. A manera de introducción les digo entonces, que una cosa es que la Biblia afirme que es la palabra de Dios, y otra cosa es que la Biblia diga que puede ser confiable. Podemos confiar en la Biblia. La Biblia dice, todos tus mandatos son confiables. Yo puedo confiar en todo lo que dice la Biblia. Ahora, ¿por qué puedo confiar en la Biblia? De eso es lo que se trata el tema de hoy. La revista Time, una revista norteamericana muy famosa a nivel mundial, en algunas ocasiones pensó que esta pregunta era muy interesante y muy valiosa, y era tan interesante que la puso 2 veces en la portada de la revista. Y en esta portada dijo en una, ¿qué tan cierta es la Biblia? Así era la portada de la revista Time. ¿Qué tan cierta es la Biblia? Y alguna gente le dice a uno que el papel aguanta lo que le pongan. ¿Alguna vez ha oído este argumento? Y en otra portada la revista Time puso, ¿la Biblia es un hecho o es una ficción?
porque alguna gente cree que es un libro de historietas. Es muy importante qué es la Biblia para usted, así como era muy importante para el Señor quién era Él para ustedes. Vamos a estar hablando de la cristología en algún momento, quién es Cristo, Cristo como hombre, Cristo como Dios, Cristo como parte de la Trinidad y todo lo demás, pero es muy importante, Él siempre creyó importante que sus hijos tuvieran un buen concepto de quién era Él. Él dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Uno Juan el Bautista, otros Elías, o alguno de los profetas. Y después preguntó, y a mí lo que me importa es, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ahora, a mí me interesa, y a Dios le interesa, ¿qué es lo que usted opina acerca de la Biblia? Y aquí está la pregunta de Time, ¿se puede confiar en la Biblia? Y la otra, ¿es una realidad o es ficción? Una ballena que se trague un hombre, eso es imposible. Que subsista 3 días ahí en el vientre del gran pez, es imposible. Que se caigan los muros de Jericó solamente porque alguien gritó y dio 7 vueltas en un día y 7 días dio una vuelta, etcétera, etcétera. Así que esta mañana, hermanos, vamos a resolver ese punto. ¿Qué le parece? Porque existen muchas pruebas increíbles y no podemos darlas todas hoy porque no salimos. Donde usted va a tomar decisiones basado en las pruebas, no en lo que escucha, no en lo que lee, no en que la gente si fuimos a la luna o no fuimos a la luna y si la vacuna del COVID o no, porque hay gente que todo lo que diga internet le dice que sí, a todo lo que diga el Facebook le dice que sí, pero a la Biblia no le cree, hermanos. Y entonces llega el internet que no existía antes, por eso había más fe en la tierra, y le pone a uno un montón de cosas en la cabeza, hermanos, y empieza a ponerlo a dudar, y la duda es el gusano que reposa sobre la tumba de una fe que ya falleció. Cuando el diablo logra tener duda y poner duda en nuestra mente, hermanos, estamos listos en cuanto a la fe. Así que usted va a tomar decisiones no basado en lo que oye, no basado en lo que otras personas digan, porque la Biblia afirma por sí misma, y de eso va a basarse usted, en lo que la historia afirma de la Biblia, en lo que la ciencia afirma de la Biblia, y estas cosas que enseñan acerca de la Biblia, y usted va a tomar decisiones. Ahora, aquí está el asunto, y escriba lo siguiente: puedo confiar en la Biblia, número 1, porque es precisa históricamente. En la pantalla está la respuesta. Si no tienen lapicero, podían pedirlo. ¿Algún lapicero por aquí, Conchi, si me da el favor? La Biblia es precisa históricamente. ¿Qué le parece eso? La Biblia se puede comprobarla históricamente. Porque la Biblia es precisa históricamente, yo puedo confiar en la Biblia. En otras palabras, la Biblia no solamente es correcta doctrinalmente, no solo es correcta teológicamente, hermanos, sino que es precisa con respecto a la moral, ya lo sabemos, con respecto a la ética es precisa, pero históricamente es precisa. La historia que la Biblia narra, las historias que ahí se narran son reales, son lugares reales, son personajes reales, en tiempos reales. Es históricamente verdadera. Nombres como Nabucodonosor existió. De hecho, me acuerdo ahora que ayer no me llegaba. La historia narra que Nabucodonosor, en un día en la historia que salía en los periódicos, Nabucodonosor hubo un tiempo en que se volvió loco y dormía en el campo. Así narra la historia. Y se descuidó y se llenó de pelo y todo. La Biblia dice otra cosa, ¿verdad que sí? La Biblia dice que él salió un día y vio todo lo que había hecho, y entonces Dios lo humilló y lo mandó a comer con los animales del campo, etcétera, etcétera. La historia le confirma a usted que existió un rey que se llama Nabucodonosor, Darío, y otra serie de reyes que la Biblia nombra. Todos esos históricamente son comprobados en el libro de Hechos, todos. Félix, el gobernador, todos ellos, ahí están las épocas, todo eso está ahí en la historia. Pero la Biblia nos dice esto, hermanos, que Dios no puede mentir. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Sí, Dios no puede mentir. No puede negarse a sí mismo, Dios no puede pecar y Dios no puede mentir. Hay una serie de cosas que Dios no puede hacer, muchas cosas. Dios no puede negarse a sí mismo porque Él es Dios. Dios no puede pecar y Dios no puede ser infiel. Aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Dios es verdad. Hebreos 6:18, ¿qué dice?
Es imposible que Dios mienta, y la Biblia es el aliento de Dios. Todo lo que dice aquí es la palabra de Dios. Y Hebreos 6:18 dice, es imposible que Dios mienta. La única razón por la que el universo funciona es porque Dios es verdad. Dios es la única verdad, lo que significa que es verdadero todo el tiempo. Dios es verdadero hace 3,000 años, 6,000 años, 2,000 años, 100 años, etcétera, etcétera. La ley de la gravedad existe porque Dios inventó la ley de la gravedad. El hombre lo que hace es descubrir las leyes, pero usted se puede imaginar que la ley de la gravedad, que es la que nos sostiene aquí firmes mientras la tierra gira y otras cosas, y que no se salgan las aguas y no se haga un revoltijo aquí como si fuera un batido, hermanos. Solo trabajara los martes. O que la ley de gravedad solo trabajara fines de semana, sería un desorden. Pero la ley de la gravedad que Dios hizo, sabía que era necesaria que trabajara los 24 horas del día, 7 días de la semana, todos los días del mes, todos los 12 meses, 365 meses y un poco más. Así que las leyes de la física son verdaderas, porque Dios las planeó, Dios las hizo. No fue el hombre las descubre y las aplica. Todo tiene aquí una ley. Si la Tierra estuviera unos cuantos metros más cerca del Sol, nos quemaríamos, hermanos, no aguantaríamos el calor. Unos pocos metros. Si la Tierra estuviera unos pocos metros más allá de lo que estamos ahora del Sol, nos moriríamos de frío. Entonces estamos exactamente en la órbita exacta para que haya una vida controlable sobre la Tierra. Las leyes de las matemáticas son verdaderas y Dios fue el que las hizo. Si este libro, la Biblia, tuviera alguna mentira, hermanos, entonces no sería un libro divino y menos inspirado por Dios, porque Dios no puede mentir. Nunca Dios va a mentir. ¿Qué dice el Salmo 33:4? Dice, la palabra del Señor es verdadera. La palabra del Señor es verdadera. Por ejemplo, una de las formas en que se puede comprobar una historia es a partir de los relatos de los testigos. ¿Qué es lo que hace el OIJ? ¿Qué es lo que hacen las autoridades? Hay testigos. Busca testigos, cámaras, videos, mensajes, WhatsApp. Y así puede investigar si es verdad la historia que contó esta persona. Porque esta persona dice que no lo pudo haber matado porque ella estaba en la casa de mamá a la hora en que la doña la mató, el femicidio. Qué feo ejemplo, ¿verdad? O cualquier otra cosa, o un asalto. Y resulta ser que hay una cámara que está al frente de la casa de mamá y la revisan y en todo el día no entró esa persona, y solo que se apareciera y se desapareciera por el tubo llegó, o por el cable de la electricidad. Entonces, una buena historia tiene que ser confirmada por hechos, por testigos, por relatos de testigos. Un buen historiador podría decir que él está narrando algo porque alguien se lo contó, porque alguien le dijo, porque alguien le pasó papeles. Pero eso no es una buena historia. Ahora, la Biblia es primeramente y primordialmente relatos de testigos oculares. Por eso es una buena historia, porque lo que se narra en la Biblia, la gente lo estaba viendo en ese momento. Por ejemplo, Moisés estaba presente cuando se dividió el Mar Rojo. No fue que Moisés fue a orinar y se dividió el Mar Rojo y dice, Moisés vio lo que acaba de pasar. Y entonces Moisés escribió, dicen que se dividió el Mar Rojo. No, Moisés estaba presente cuando se dividió el Mar Rojo. Josué estaba presente cuando cayeron los muros de Jericó. Y es que es diferente narrar algo que usted está viendo. Como Juan mismo escribe, lo que hemos visto y oído, eso es lo que contamos. Ese es un testigo. Un testigo es alguien que vio, oyó. O sea, él de primera mano, él mismo, no me lo contó nadie, no fue por boca ajena, como dice aquel programa, sino que yo mismo lo vi. Yo soy un buen testigo. Los discípulos de Jesús estaban allí cuando Jesús entró y atravesó las paredes después de haber resucitado y se apareció en medio de ellos. Así que es históricamente comprobable porque fue contada por testigos oculares, presenciales de todo lo que pasó. La otra prueba para la historia, por la cual sabemos que la Biblia es precisa históricamente, es por el cuidado extremo que tuvieron los copistas. Los copistas, como no había imprenta en aquel momento, eran gente, los escribas,
copistas que se dedicaban a pasar la Biblia de hoja en hoja. La Biblia es precisa históricamente porque los copistas fueron extremadamente cuidadosos a la hora de pasar la Biblia y escribir otra Biblia, copiarla textualmente de aquí. Ahora, ¿cómo hacían los copistas, hermanos, del Antiguo Testamento? Eran como una fotocopiadora escribiendo. Lo que escribían aquí tenía que quedar exacto, hasta en tamaño, a lo que estaba en esta hoja. Y ellos tenían ciertas reglas como lo siguiente. Tenían un pergamino, algunos hechos de cuero, algunos hechos de plantas que majaban, iban haciendo hojas por allí. Y el pergamino tenía que tener un número específico de columnas. Generalmente entre 48 a 60 de largo. Cada pergamino tenía la misma medida. Si este pergamino medía 38, lo iban a pasar en un pergamino de 38 centímetros. ¿Estamos bien por ahí, hermanos? Ahora, cada pergamino tenía 30 letras de ancho. Lo único que cabía aquí en el ancho eran 30 letras. Así que si al terminar de copiar la hoja, una de los reglones tenía 31, se rompía todo el pergamino, que era bien caro, porque no era tan fácil producirlo. Si tenía 29 letras, también se rompía. Tenía que tener 30 letras de largo, tallado, para asegurarse que siempre estuviera exacto, hermanos. Tenían una regla. La regla era que al copiar, lo hacían letra por letra, y no lo hacían palabra por palabra. Era bien lerdo. O sea, ellos no escribían el Señor, sino el, la S y la S. Lo hacían letra por letra y al final tenía que tener 30 letras el reglón. Ve que importante lo que eran de estrictos. Lo escribían letra por letra y no palabra por palabra. Ahora, ellos sabían la cantidad de letras exactas que tenía un pergamino. Y entonces contaban las letras y decían, este pergamino, esta hoja de pergamino tiene, por ejemplo, 1653 letras. Y al final, esta copia del pergamino tiene que tener 1653 letras. Si tenía 1650, no me digan, ay, quémelo y desaparezcalo de mi vista, porque era hasta una blasfemia. Contaban las letras, pero no solamente contaban el número de letras que tenía, sino que decían, este pergamino tiene, el que vamos a copiar, 125 letras A. Este pergamino, además de las 1653 letras, tiene que haber 125 letras A. Y contaba, cuénteme las letras A. Papi, hay 124, cuéntemelo usted. ¿No le ha pasado que cuando está seguro y lo vuelve a contar? Y lo vuelve a contar y dice, no, hay 122. Esa exactitud de los copistas, ese celo de los copistas por estar copiando la Biblia, valga la redundancia, hermanos, era importante. Ellos eran tan precisos que sabían cuál era la letra que estaba en medio del Pentateuco. El Pentateuco son los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números, Levíticos. Y ellos sabían que en el centro de esas, digamos, eran 10,000 letras. La letra número 5,000 era la letra J. Y contaban la letra J. Si la número 5,000 no era la J aquí, los 5 libros iban donde Chana y Juana. No, era una pega de chorizo. Usted sabe lo que le hagan a uno eso. Y ahora uno dice, ay, pero eso no es nada. Y mandan unos mensajes de texto todos enredados. Y yo mando unos mensajes de textos que ni yo me entiendo, por copiar rápido. Dios libre en aquel tiempo, hermanos. Y entonces contaban para atrás y para adelante de esa letra de en medio. No solo eso, sabían cuál era la letra de en medio de todo el Antiguo Testamento, que se encontraba, por decirle algo, en el libro de 2 de Samuel, capítulo 18, y era la letra Q. Y en este pergamino se iban a 2 de Samuel, capítulo 18, y era la letra U. No, ya está, mi amor, hermanos. Qué tristeza. Esa era el cuidado que tenían los copistas para pasar la Biblia. Y hay varias formas en que podemos ver esa
precisión que ellos tenían para copiar la Biblia, hermanos. Y una de las formas más comprobables es en los rollos del Mar Muerto. No sé si usted ha oído hablar de los rollos del Qumrán, que es una comunidad en el desierto de beduinos. Beduinos eran cierto tipo de pastores, que un día a uno de ellos se le escapó una oveja y tiró una piedra para ver si estaba la oveja por ahí, cayó en una cueva y sonó como a cántaros que se quebraban. Eso fue hace como 80 años. Y aparecieron, cuando se fue a ver por qué había sonado como cántaros que se quebraban, aparecieron un poco de cántaros y adentro rollos de las escrituras. No son los originales. No hay ningún rollo original. Cuando usted oye los manuscritos más antiguos, es lo que puede oír, en los manuscritos más antiguos. Pero el original, el que escribió la persona a mano, no existe. Ahora, ¿qué fue lo bueno de esto? Las copias más antiguas que existían hace 80 años eran de 900 años después de Cristo. Eso eran los manuscritos más antiguos que teníamos. Pero ahí aparecieron manuscritos de 100 años antes de Cristo. O sea, 1000 años más viejos que los que ya teníamos. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor? Bueno, que los manuscritos que teníamos de 900 años después de Cristo eran exactos a los que se encontraron de 1000 años antes de Cristo. ¿Me doy a entender, hermanos? 1000 años de diferencia y todos, hermanos, concordaban en letras, en tamaño, en dirección, en lo que decían, en palabras, en la letra del centro del Antiguo Testamento, en la del centro, de la mitad, del medio, del ombligo, del Pentateuco. Ese celo de los copistas por copiar la Biblia así, hermanos, tan exacto, y ser una copia real, hermanos, tiene que decirnos que comprueba históricamente la realidad de la Biblia. Otra prueba histórica, que la Biblia es precisa históricamente, guardemos los celulares, hermanos, por favor, es la prueba de la arqueología. La arqueología que anda estudiando los datos y los hallazgos, etcétera. Hay un montón de cosas que por años se dijeron que no existían, porque nadie había visto nada acerca de esos pueblos. Por ejemplo, Pablo dice que fue a predicar en Atenas al Areópago, que era un lugar donde había un montón de ídolos, ¿se acuerda? Y que había una estatua, un lugar sin estatua, que decía al Dios no conocido, porque los griegos tenían ese lugar por si aparecía un Dios, para que no se resintiera. Y Pablo empezó a hablar, pero durante años se dijo que eso era mentira porque nunca había aparecido el Areópago. Bueno, los hallazgos arqueológicos encontraron el Areópago y confirmaron que por lo menos la historia de Pablo era verdadera, porque sí hubo un Areópago. También se dijo que el estanque de Siloé no existía. Bueno, descubrieron el estanque de Siloé con nombres y apellidos. Solo faltó la firma del ciego que fue ahí al estanque de Siloé, hermanos. Que el templo de Herodes era una farsa. Bueno, descubrieron el templo de Herodes. Algunos dijeron que David no existió y después encontraron un montón de mosaicos de construcciones con relatos del rey David y las batallas del rey David. La arqueología ha confirmado que la Biblia es precisa históricamente. Una de las que más batalla dio fue porque la Biblia hablaba de las caballerizas de Salomón, que a Salomón le encantaban los caballos. Y los judíos no manejaban mucho lo de los caballos, se trataba más bien de los de camellos, que yeguas, ¿verdad? Y entonces por años se dijo que era mentira. Salomón escribió un montón de poemas dedicados a la doña y algunos de estos decían así: saque el lapicero y escriba, hermano, para el día de los enamorados. Eran más bellas que las yeguas de Salomón. Y dicen que era inteligente Salomón. ¿Sabes lo que es decirle eso a alguien para echarle el caballo? En hallazgos arqueológicos se descubrió en el Valle de Megiddo. El Valle de Megiddo es donde va a ser la batalla de Armagedón, con las fuerzas de Gog y Magog contra el Señor, que vienen contra el Cordero y el Cordero los vencerá, etcétera. Se descubrieron caballerizas inmensas del rey Salomón. Así que la historia ha descubierto que Jericó sí existió, ha descubierto que un montón de ciudades sí existió y que los personajes bíblicos, reyes, etcétera, nos sirven incluso el censo de Augusto César.
para que José fuera a Belén. Todo eso se ha descubierto históricamente. Entonces la Biblia es históricamente real y comprobable. La Biblia es precisa históricamente y por eso puedo confiar en la Biblia. Pero no es el principal argumento. Le voy a hablar de un gran argumento que hoy en día es muy necesario. Número 2, la Biblia es precisa científicamente. Ahí, va volado. La Biblia es precisa científicamente. No sé si está en la pantalla, pero no se preocupe. Proverbios 35 dice, las palabras de Dios son todas puras. Las palabras de Dios son todas puras. Usted puede confiar en la Biblia porque es precisa históricamente. El celo de los copistas por copiar me parece que es importante. La confirmación de los hallazgos del Qumran que están ahí, del Mar Rojo, que confirman lo preciso que era la Biblia en cuanto a las copias, hermanos. Pero también es precisa científicamente. Ahora, las palabras del Señor son puras, dice el Salmo 12:6. Salmo capítulo 12, verso 6. Las palabras del Señor son puras, al final lo vamos a ver, como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. ¿Saben lo que es el crisol, verdad? El crisol es una bandejita que usan los orfebres para derretir el oro. Es una de barro quemado, entonces ya es un tiesto que aguanta mucho el calor, porque ya lleva mucho calor, y ahí funden el oro, funden la plata y lo purifican con fuego. Al oro o a la plata le suben como ciertas escamas, cierta suciedad, ciertas cosas que van quitando. La Biblia dice que las palabras del Señor son puras, y son tan puras como lo es la plata refinada, pero no cualquier plata refinada que la funden una vez en el crisol, sino la plata refinada 7 veces en el crisol. O sea, son más puras o tan puras como una plata refinada, pero que pasó 7 veces por el fuego. Así son las palabras del Señor. Ahora, la gente piensa que la Biblia no es científicamente correcta. Y los que piensan esto, hermanos, y que van en contra de la ciencia, es por 2 razones. La primera, o nunca han estudiado la Biblia, o probablemente no sepan nada de ciencia. Pero la Biblia no fue dada para ser un libro de ciencias, como no es un libro de recetas al cual vamos y acudimos para que nos diga qué hacer, dónde me muevo, cuál bus agarro, si el de Pozos o el de la Intex o cuál agarro. No, la Biblia es un libro, hermanos, ético, moral, es la inspiración de Dios, el aliento de Dios. O sea, yo no agarro la Biblia para hacerme astronauta, ni agarro la Biblia porque quiero estudiar farmacia. No es un libro de ciencia. La Biblia no fue dada para ser un libro de ciencias. Alguien dijo, un científico, que la ciencia es simplemente las ideas de los pensamientos de Dios. Las ciencias son las ideas. Ellos lo que hacen es descubrir los pensamientos de Dios, las leyes que están escritas y un montón de cosas. Entonces, Dios, por ejemplo, las leyes de la biología, ¿quién las estableció? Los científicos. Las estableció Dios. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y luego nosotros lo que hacemos es descubrirlas. Las leyes de las matemáticas, hermanos, las establece Dios y nosotros lo que hacemos es descubrirlas. Así que es importante algo. Una cosa acerca de la verdad, porque la Biblia dice que ella es la verdad. Una cosa acerca de la verdad es que la verdad nunca cambia. Pero hay algo que yo sé acerca de la ciencia, es que cambia cada rato. No hay nada más inútil, no hay nada más inútil que un libro de ciencias de hace 80 años. No. Voy a decirle algo, hermanos, por si usted no sabía. Yo me crié así en el internet, eso no es nuevo, ¿verdad? ¿Cuándo en Ojanche iba yo a soñar con el internet? Cuando salió aquella computadora Mac grandísima que valía un montón de miles de dólares, que ahora, hermanos, no sirve para nada. Usted ha visto las películas de la NASA cuando lanzaron los cohetes Apolo a la Luna, que son unas computadoras, hermanos, que están en un cuarto como este, un montón de cajones, IBM y unas cintas por todo lado. Hoy en día, hermanos, este celular tiene más memoria que todo ese cuarto, más capacidad. Y eso fue por el año 60 y resto que el hombre fue a la Luna. No hay nada más inútil, hermanos, que un pito de avión. ¿Para qué ocupa un avión un pito?
No hay nada más inútil que un libro de ciencias de hace 80 años, hermanos. Está obsoleto, no sirve para nada. La verdad en la ciencia de hace 80 años no es la verdad que tiene hoy. Yo le nombraba a Lili cuando tenía los dolores de hernia de disco, los que se acuerdan, hermanos, que tienen años de estar con nosotros. Le daba unas pastillas, la caja que era lo último en Plutón, la trajeron de Plutón. Eran las pastillas Vioxx. 6 años después descubrieron que eran malas porque podían producir cáncer y las quitaron. Hoy a nadie le da Vioxx. Hoy a nadie le recetan esas para calmar el dolor porque era peor las consecuencias que la cura. Es peor que leer un periódico de ayer. Sin embargo, la Biblia es real. Hoy fue real hace 2000 años y es verdad hace 2800 años, porque la verdad siempre va a ser la verdad. Déjeme decirle algunas cosas. El Salmo 148, 5 al 6. Mire, ¿cuántos artículos leímos que eran malos para tal cosa o buenos y hoy producen cáncer? Había en Costa Rica y en el mundo una bomba de cobalto que era una cosa rarísima. Yo no sé ahora si la trabajan, pero será diferente, hermano, porque eso le daba más cáncer a uno que quitárselo. Pero vea lo que dice el Salmo 148, 5 y 6. Que toda cosa creada, está hablando del universo, lo afirma. Alabe al Señor, pues Él dio la orden. O sea, Dios puso todo el movimiento, las leyes de la termodinámica, las leyes de la psíquica, de los pensamientos, todo. Y todo cobró vida porque Él dio la orden. Pues todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre, no cambia. Su decreto jamás será renovado. Lo que fue verdad, es verdad hoy porque la verdad no cambia. La verdad no cambia. Por ejemplo, hermanos, vea este ejemplo, qué bueno. Póngame atención a esto, comprobando la Biblia. Por eso nos dedicamos más a la parte de la ciencia. Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, científicos de hace 500, 600 años. Y podemos meter a Cristóbal Colón, un descubridor, un aventurero. Se dieron cuenta que la Tierra era redonda hace como 600 años. Porque hasta ahí se decía que la Tierra era plana. ¿Estamos bien? A Copérnico y a Galileo Galilei los iba a agarrar, hermanos, y los iban a matar. Tenían que retractarse de lo que dijeron, ¿cierto? Porque hace 500 y resto de años todo el mundo aseguraba que la Tierra era plana. Si la Biblia es un libro tan viejo, de más de 2000 años, la historia que narra, es fácil suponer que la Biblia tenía que decir que la Tierra era plana. Y estaban más atrasados todavía, hermanos. Fue escrita durante miles de años, cuando todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. Pero ve lo que dice Isaías 40, 22. La Biblia es científicamente precisa. Dice, Él, hablando de Dios, es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Aleluya. Báileme ese trompo en una uña. Lo lógico era que la gente dijera que la tierra era plana. Job tenía que escribir eso. Isaías, como 700 años antes de Cristo, 2500 años o 2200 años antes de Copérnico y Galileo Galilei y Cristóbal Colón, dijo que el Señor está sentado sobre la redondez de la tierra. La Biblia decía hace más de 2500 años que la tierra era redonda. Debería haber ido con la corriente y decir que era plana. ¿Me doy a entender, hermanos? Científicamente precisa. Cuando se escribió esto, la gente ni quería saber si era plana o redonda. Hoy Shaquille O'Neal dice que anduvo 20 horas sobre la tierra y que es plana, que es mentira, que es redonda. Shaquille O'Neal algo le está dando, hermanos, porque está feo. Hoy diciendo que es plana, hermanos. ¿Ha visto esa teoría que ha salido? Nunca han visto las fotos de la NASA, ni los... Yo no entiendo, hermanos. Dios dijo hace 2600 años que la tierra era redonda, aunque la gente no lo creyera. A Dios eso no le importa. Y si Él sabe que es redonda, Él fue el que la hizo. Job 26:7 dice, una de la literatura más vieja de los libros, si no el más viejo escrito de la Biblia, dice, Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío. Y ve lo que afirma, Carlos, cuelga la tierra sobre la nada. ¿Quién le dijo a Job eso? ¿Cómo sabía Job eso? Dios. Fue la palabra de Dios, el aliento de Dios, el que le dijo que a la tierra no la sostenía
nada. Por ejemplo, en la cultura griega, una cultura que se jactaba del conocimiento, se creía que el mundo estaba sostenido sobre un gigante, en los hombros de un gigante que se llamaba Atlas. Porque era imposible que la tierra estuviera sostenida sobre la nada, porque no leyeron a Job. Job decía que la tierra estaba sostenida sobre la nada. La cultura hindú, que era una cultura, hermanos, también bastante avanzada. ¿Sabe qué creían los hindúes? Pero yo creo que es eso de que se ponen y algo huelen. Pero decían los hindúes que la tierra estaba sostenida sobre 5 elefantes gigantes. No sea. Oiga, eso es verde, hermanos. Y la sostenían 5 elefantes. Y cuando alguno de ellos se cansaba o se movía, era que venían los terremotos. Buen toque. Pero más peor, Vanessa. Los 5 elefantes estaban parados sobre una tortuga gigante. Por dicha que era una tortuga y no sobre un lince. Porque la tortuga va más despacito, entonces nadie se da cuenta. Ella va volando. Y Job dice, no, está loco, está coco, dijo Luciana. No le sostienen ni elefantes, ni tortugas, ni Atlas. La Biblia dice que Moisés, el escritor del Pentateuco, a quien se les atribuye el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fue criado en Egipto, con las escuelas más cargas de allí, porque fue criado por la hija de Faraón, ¿verdad? Él iba a escuelas privadas, finas, de reyes, de tutores. Y los egipcios antiguos habían entrenado en la sabiduría a Moisés. Ellos eran muy brillantes, sabían mucho de matemáticas, las pirámides que hicieron, los conductos de agua, etcétera, hermanos. Y ellos decían que la tierra era sostenida sobre 5 pilares. De ahí eso lo estudió Moisés. Y Moisés nunca escribe esa barbaridad. Porque Moisés sabe, y también fue conducido por su mamá, que fue la que lo crió al final, ¿se acuerdan? De que la Biblia dice que la tierra fue escrita, que la tierra no la sostenía absolutamente nada. Todo el mundo aceptaba, hace unos años atrás, que el mundo o el universo tenía 1026 estrellas. Hay escritos. Alguien se puso a contar las estrellas. Seguro la marcaba con un pilot y la dejaba ahí con un lazo agarrado y después se iba a contar las otras. Lo que se creía era que había 1026 estrellas. Sin embargo, Jeremías 33:22, ¿qué dice? Jeremías 33:22 dice, no se pueden contar las estrellas de los cielos. Son incontables. Abraham le dijo, salga afuera, cuente las estrellas. Si las puede contar, así va a ser su generación. Si las puede contar, pero no se pueden contar las estrellas de los cielos. Por muchos años, también la gente creyó que el cuerpo humano tenía demasiada sangre y que tanta sangre tenía que ver con las enfermedades. ¿Y sabe qué hacían hace unos 300 años, 250 años? Cuando la gente se enfermaba, le sacaban un poco de sangre para sanarlo. Y se enfermaba y le sacaban un poco de sangre porque tenía mucha sangre. Estuve leyendo un artículo por ahí que parece que eso es una de las causas que le atribuyen a la muerte de George Washington, que se enfermó y le sacaron sangre, y siguió enfermo y le sacaron la segunda y la tercera, se lo echaron. Los doctores extraían la sangre, hermanos, a personas enfermas pensando que así se iban a sanar. Hoy sabemos que cuando la gente está enferma, más bien a veces es necesario darle sangre. Porque no sabían lo que dice la Biblia en Levíticos 17:11, que dice, la vida de toda criatura está en la sangre, no se la saquen. La vida de toda criatura está en la sangre. Ve, hermanos, algo muy importante, ahora que tuvimos la pandemia, esto fue escrito hace 10 años, nosotros dimos esta campaña hace 10 años, no existían pandemias, siempre se esperaban pandemias, pero ya había habido una pandemia que era lo de la fiebre negra o la fiebre bubónica en Europa, hermanos, que mató la cuarta parte de todos los europeos, hermanos. ¿Ha oído hablar de eso? Se habló mucho ahora durante la pandemia. ¿Qué era lo que pasaba? Que la gente llegaba a cuidar a los enfermos y se quedaba durmiendo con ellos y comía en la misma taza y trabajaba con ellos.
no se aislaba, no guardaba cuarentena, y por eso se enfermaban. Los mismos que los curaban se enfermaban. El que inventó la cuarentena fue Dios. Levítico 13:4 hablaba de ciertas enfermedades y decía, pondrá a la persona en cuarentena durante 7 días, en el libro de Levíticos. Dios no tiene que explicar todo, pero para que no se contaminara más gente. Aíslenlo, pongan en cuarentena durante 7 días. Y así se iban a parar las plagas. Porque Dios sí sabía que existían los gérmenes. El ser humano no, eso lo descubrió después. Operaba con herramientas todas sucias. No hay uno cuidado ahí, no se cuidaba por estar las manos bien limpias, no se cuidaba por desinfectar con lo que utilizaban. No sabían de los gérmenes. Mucha gente la operaban, pero se moría de las enfermedades todavía para la Segunda Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Y la Biblia dice que Dios mandó al pueblo para parar ciertas pestes que los pusieran en cuarentena durante 7 días. Nadie entendía la cuarentena, pero Dios sabía por qué ponía a la gente en cuarentena. Hermanos, hay cosas que usted y yo no entendemos de Dios, pero sepa que Dios es Dios. Y Dios sabe por qué nos pide que dejemos algo, y Dios sabe por qué dice que tomemos algo. Y cuando Dios decía que pusiera en cuarentena a la gente durante 7 días, la mamá, ¡ay, cómo voy a vivir yo con mi hija! Bueno, la respuesta a Dios no se la dio, pero era, usted la pone en cuarentena, su hija no va a vivir y a usted también se va a ir con ella. Y la gente quiere enseñarle a Dios a ser Dios, hermanos. Los científicos hubieran leído más la Biblia y se hubieran dado cuenta que la tierra no era cuadrada, ni era rectangular, ni que era plana, sino que era redonda, que no la sostenía nada, que era bueno hacer cuarentena, hermanos, y que la sangre era la que tenía la vida y que no hubieran tenido que sacarle sangre a nadie. Número 3, la Biblia es precisa históricamente, pero también es precisa científicamente. Y la tercera razón por la que podemos creer en la Biblia es porque es precisa proféticamente. La Biblia es precisa proféticamente. Lo que hablábamos ahora, Carlos, al entrar. La Biblia literalmente está llena de miles y miles de profecías, donde Dios dice esto va a suceder y sucede. En tal momento, de esta manera y sucede, porque cuando Dios dice, las cosas se cumplen. Por eso la Biblia dice, hay de los que dicen, así ha dicho Jehová, cuando Jehová no ha dicho nada. Acerca del Mesías, de Jesús, hay más de 300 profecías acerca de Jesús. Decía dónde iba a nacer, dónde iba a vivir, quiénes iban a ser sus padres, el nombre que se le iba a poner, dónde iba a morir, cómo iba a morir, cómo le iban a llamar. Hermano, usted no puede manejar eso. ¿A dónde le hubiera gustado a usted nacer si no fuera en su país? ¿A dónde le hubiera gustado vivir? Más bien, para no decirle nacer. ¿Alguien me puede levantar la mano y decirlo? ¿A dónde le hubiera gustado? No, yo estoy feliz. Si naciera 2 veces me gustaría. Si usted hubiera tenido la oportunidad de escoger a dónde vivir o a dónde nacer, ¿a dónde le hubiera gustado vivir o nacer? ¿Costa Rica? Come pejibayes este. Todo es igual, pura vida. Por lo menos no me dijeron que sí, ¿verdad? Hermano, usted no pudo escogerlo, nació aquí ya. Uno nació en Cinchona, otro en Guatuso. La hermana dijo que había nacido en Carazo, allá en Nicaragua. No pudimos manejarlo, hermanos. ¿Qué posibilidades haya habido que para usted ser el Mesías manejara eso? ¿Qué iban a hacer en Belén? ¿Qué iba a estar época? Que la estrella, que era imposible, hermanos. Más de 300 profecías, ¿cómo iba a morir? Que no le iban a quebrar ningún hueso, cuando a los romanos siempre por costumbre quebraban los huesos de los que crucificaban. A Cristo tenían que habérselos quebrados, pero la Biblia había profetizado que no le podían quebrar ningún hueso. ¿Qué posibilidades hay de cumplir 300 profecías? Eso no es manipulable. Alguien hubiera sido el Mesías y dice, yo nací en Cinchona. Mentiras, el Mesías no nace en Cinchona. La Biblia dice que es en Belén. La Biblia dice que es esto, la Biblia dice que 300, más de 300 profecías fueron cumplidas todas por Jesucristo, hermanos. Se necesita más fe para creer que es una simple coincidencia que para creer que es el cumplimiento de las profecías que Dios había dicho. Segunda de Pedro 1:21
Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Por eso cuando en alguna iglesia le dicen a uno, profeticen, profeticen. ¿Cómo yo voy a profetizar si Dios no me ha dado nada? Ninguna profecía fue dada nunca por voluntad humana, sino que hombres inspirados por el aliento del Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Cuando alguien profetiza, está hablando de parte de Dios. Y si habla de parte de Dios, tiene que cumplirse. Por eso era el oficio que nadie quería tener, el de profeta. Por eso es que Jonás no quería ir a predicar a Nínive. No es que Jonás sabía, él dijo, Señor, yo le voy a predicar que aquí a 3 días Nínive será destruida. Y yo sé que usted es tardo para la ira, grande en misericordia, o sea, usted los va a perdonar. ¿Y qué le pasaba al profeta cuando no se cumplía la profecía? Moría apedreado. Ya Jonás sabía, no era que no se iba a cumplir, es que Dios se iba a arrepentir y los iba a perdonar. Y usted va a llegar con ese cuento, es que Dios se arrepintió, después de un lazo bien pegado en la frente. El profeta que no se cumplía lo que dijera, moría apedreado. Por eso era un oficio que nadie quería tener, porque un profeta de Dios estaba correcto el 100% de las veces. No como Nostradamus, que también algo le daba feo. Los cuartetos de Nostradamus, la gente lo ha aplicado en 400 y resto años, 500 años, a lo que aparezca el hombre detrás del árbol está listo para matar, y entonces dice que fue el que mató a John F. Kennedy. Gran fuego saldrá de tal lado. Él dijo lo del Vesubio, y lo del Arenal no. A cualquier acontecimiento le pudieron haber pasado. La Biblia es diferente. La Biblia es diferente. Mateo 25:56 dice, pero todo esto que sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. Todo lo que pasó en la Biblia fue para cumplir las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. Apocalipsis 22:6. El ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que va a suceder, lo que tiene que suceder sin demora. La Biblia es proféticamente confiable. Amén. Históricamente precisa, científicamente precisa. Y número 4, temáticamente unificada. La Biblia es temáticamente unificada. Es uniforme en su tema. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? A través de toda la Biblia, de principio a fin, tiene el mismo tema. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema central es Jesucristo y el plan de redención. Desde el principio hasta el fin, del principio de Génesis al final de Apocalipsis, el tema principal es el plan de redención. ¿Cuál es la gran cosa acerca de eso, hermanos? La gran cosa es que usted puede conseguir un libro, Moby Dick, Don Quijote, que también son grandes, o otros libros que tengan el mismo tema, de principio a fin, escrito por más de 40 autores diferentes. Porque la Biblia es un libro de libros. Son varios libros escritos por más de 40 autores en un lapso de más de 1600 años, donde la mayoría de ellos ni se conocieron, ni se pudieron leer, de culturas diferentes, de estudios diferentes, nacionalidades diferentes, y todos tienen el mismo tema. Todo tipo de personas escribieron la Biblia, gente muy estudiada, gente con poco estudio, príncipes, guerreros, de todo. Algunas partes de la Biblia las escribieron en una cueva, otras partes de la Biblia fueron escritas en un barco, algunas partes de la Biblia fueron escritas en hogares, en palacios y hasta en cárceles, y todas con el mismo tema, temáticamente unificada. ¿Se acuerda cuando Jesús encontró a los caminantes de Maús después de la muerte? Y se los encuentra y camina con ellos. Una vez que Jesús camina con ellos, Lucas 24:27, Jesús los guió, dice, por los escritos de Moisés y de todos los profetas, que era la Biblia que existía,
la Septuaginta, dicen algunos, la Biblia de los 70, explicándole lo que las escrituras decían acerca del mismo. Por todas las escrituras, los escritos de Moisés, el Pentateuco, los profetas, todo lo que decían acerca de Jesús, todos apuntaban hacia Jesús, era un tema unificado. Juan 5:39 dice: ustedes estudian las escrituras porque piensan que ellas les van a dar vida eterna, pero las escrituras dan testimonio de mí, me señalan a mí. Escudriñad las escrituras porque les parece que en ellas hallaréis vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. ¿De quién hablan las escrituras? Dice Cristo, de mí. Tienen el mismo tema. Temáticamente es uniforme, es unificada. Número 5. ¿Por qué puedo creer en la Biblia? Porque es confirmada por Jesús. Es confirmada por Jesús. Mateo 5:18 dice: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley, hasta que todo se cumpla. Cristo confirma la Biblia. Por eso puedo creer en la Biblia. Cuando Jesús dice que cada palabra, que cada frase, que cada punto y que cada coma no va a pasar, yo puedo creer en lo que Jesús dijo. Yo confío en lo que Jesús dijo. Amén. No estoy seguro de lo que los hombres dicen, pero en lo que Jesús dijo sí. Y Él dice: ni una jota, ni una tilde, ni una coma va a ser quitada de la ley. Así que confío en Jesús. Y si confío en Jesús, tengo que confiar en el resto de la Biblia. Juan 10:35. Jesús dijo: las escrituras son siempre verdaderas. ¿Cuándo? Siempre son verdaderas las escrituras. La Biblia dijo que la Biblia, Jesús dijo que la Biblia era verdad. Siempre las escrituras son verdaderas. Lucas 11:28. Cuando Jesús va camino al Calvario y le salen algunos queriendo halagarlo y le dicen: bienaventurados los pechos que te amamantaron. Jesús dice: más dichosos, o dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Así que no es solo leerla como un libro de historia o de poesía, es obedecerla, porque Dios no escribió la Biblia solo para que usted la lea, sino para que la obedezca, porque eso va a cambiar su vida. La Biblia va a cambiar su matrimonio. Si obedeciéramos más la Biblia, decíamos Lidia y yo, hermanos, muchas cosas nos evitaríamos y muchas consejerías, porque ahí está la respuesta. Obedézcala, no solo leerla. Jesús habló de un libro real, de un libro que cambia las circunstancias. Ahora, otra cosa acerca de Jesús, es que Jesús le da autenticidad cuando cita algunos personajes de la Biblia que la gente creía que era solo historia. Jesús, por ejemplo, vea lo que dice la siguiente filmina. Jesús nombra a Adán, a Noé. Pasemos la filmina. Esa. Jesús nombra, porque creyó que en realidad existió Adán y Eva, Sodoma y Gomorra y Jonás. La gente cree que son puros cuentos. No, Jesús los nombra. Así como esta generación malvada y perversa pide señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre va a estar 3 días. Esa va a ser la señal que van a tener. Jesús nombra a Jonás, Jesús nombra a Sodoma y Gomorra. Los habitantes de Sodoma y Gomorra van a tener más perdón que esta generación, porque los ángeles les avisaron, pero aquí hay alguien mayor. Jesús da confianza acerca de estos lugares que mucha gente creyó que eran pura fantasía, que eran fábulas. No puedo decidir con base en mis sentimientos subjetivos, hermanos, porque yo a veces siento una cosa y a veces siento otra, o emociones. Y entonces acepto esta parte de la Biblia y no acepto esta parte de la Biblia. Jesús confió en toda la Biblia. Y si Jesús confió en toda la Biblia, yo confío en toda la Biblia. San Agustín dijo lo siguiente: si crees lo que le gusta, solamente lo que le gusta de la Biblia, y no crees lo que no le gusta, no es la Biblia en lo que estás confiando, sino en ti mismo. Hay gente que decide qué creo de la Biblia y qué no creo de la Biblia. Cuando hablamos del diezmo, eso es lo que se aplica. No salgo, eso era para el tiempo de los cavernícolas y no me alcanza, y vea cómo está. Si usted decide qué cree de la Biblia y qué no cree de la Biblia,
Usted no cree en la Biblia, usted está creyendo en usted mismo. O sea que usted es más carga que Dios. Le repito lo de la cuarentena, no sabemos, pero Dios sabe por qué. Ahora que entró David ahí y me decía, la Biblia dice que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová, ¿cierto? ¿Sabe cuál es el principio de la bendición de su salario y su negocio? El diezmo y la ofrenda. Él dice, probadme en esto. Si yo solamente creo en lo que yo quiero creer, entonces yo no creo en la Biblia, estoy creyendo en mí mismo. Confío en Jesús, confío en la Biblia, y esta es una de las razones principales por las que puedo confiar en la Biblia, porque Jesús lo dijo. Número 6, son 7. La Biblia ha sobrevivido a los ataques. Si hay un libro que ha sido atacado, que han querido eliminar y que han prohibido, es a la Biblia. La Biblia ha sobrevivido a los ataques, y esto hace que sea un libro diferente, inusual, hermanos. La Biblia es el libro más odiado, más ridiculizado, más rechazado, más controversial, más irrespetado, más debatido, más quemado, más destruido y más prohibido en toda la historia. Y millones de personas han muerto porque se negaron a renunciar a sus Biblias, a negar sus Biblias. Si usted lleva una Biblia a Corea del Norte, lo pueden matar solo por andar una Biblia, y a muchos los han matado. En otros países africanos también matan a la gente por ser cristianos y tener una Biblia. Ha sido prohibida en China. Había un libro que se llamaba Traficantes de Biblias, porque tenían que meter la Biblia a China como un traficante de drogas o lo que sea, por botes, huir, salir, y los metían en la cárcel si los agarraban. La Biblia ha sido objeto de ataques por siglos tras siglos, de todo lo que usted puede imaginar. Sin embargo, es el libro más leído del mundo, el libro más publicado en el mundo y más traducido en el mundo, y el libro más vendido en el mundo, y es el libro que sigue haciendo diferencia en las vidas de las personas. Los ataques de la Biblia nos dicen que yo puedo confiar en la Biblia. ¿Por qué tanto interés en atacar tanto la Biblia, hermanos? En destruirla. Porque Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás, dijo el hermano Camilo VI, pasarán. Va a pasar el cielo y la tierra, pero las palabras del Señor nunca van a pasar. Voltaire, uno de los filósofos más famosos, creo que de la Revolución Francesa, un gran escritor, un hombre muy brillante, muy inteligente, ni tanto, ateo, pero muy brillante, escribió varios tratados burlándose de la Biblia, y hace como 300 años, que fue esto, 200 y resto, escribió una declaración y dijo, y está escrita, de aquí a 100 años, la Biblia será solo un libro olvidado. ¿Cuántos habían oído hablar de Voltaire? Uno que otro que estudió la Revolución Francesa o algo por allí. La mayoría no. Es más olvidado Voltaire que la Biblia. Voltaire muere, y una vez que muere, hace casi 100 años, hermanos, en la casa de Voltaire fundaron las sociedades bíblicas francesas. como para que Dios dijo, salado, para que no puedas descansar en paz. En la casa de Voltaire, que dijo que la Biblia va a ser olvidada, se vendía la Biblia, se distribuía la Biblia, donde escribió aquella estupidez, porque es en francés, estupidez, se llegó a vender la palabra de Dios y a distribuirla en todo el mundo. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque 1 Pedro 1, 24 y 25 dice, se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Señor, ¿qué hace? Permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas temporales solo se marchitan. La noticia de hoy no vale para mañana. Nadie anda comprando periódicos de ayer, salvo que tenga una tarea que hacer. Menos el de la semana pasada. Pero la Biblia sigue siendo actual después de más de 2000 años. La Biblia sigue cambiando personas. La verdad siempre será verdad. ¿Lo crea usted o no lo crea, hermanos? La luna no es de queso.
nos dimos cuenta que era de rocas, se trajeron rocas de la luna. La luna no es de queso, los astronautas no llevan pan cuadrado a la luna para comer, se le quiebran los dientes. No importa si yo lo quiero creer o no, la luna no es de queso. No importa si usted quiere creer o no, lo que la Biblia dice es siempre verdad y permanece para siempre. Si usted se sube al Empire State en Nueva York y se lanza a ese edificio grandísimo, porque usted dice que usted no cree en la ley de la gravedad, espérese que pegue al suelo a ver si es cierto o no la ley de la gravedad, y que todo lo que baja tiene que subir. Cuando usted va para abajo le pueden preguntar, ¿cómo va todo? Hasta aquí todo va bien, pues el piso 50, que llegue abajo. No lo va a reconocer ni la gata de Tobita, ni el perro María Flores. Así que crea yo las leyes de Dios o no las crea, las leyes existen. La ley de la siembra y la cosecha, de la bendición económica, de la bendición familiar, está en la Biblia. Simplemente, como dice Lili, ya todo está inventado, no hay que inventar nada. Usted quiere ser bendecido, obedezca la palabra de Dios, póngala en práctica y está edificando sobre la roca. Y pruebe a Dios. Número 7. Y espiritualmente, el más importante, los otros más confirmables, tiene un poder de transformación la Biblia. Por eso puedo creer en la Biblia. La Biblia tiene un poder de transformación. ¿Alguien puede decir amén? El que se haya encontrado con el Cristo de la Biblia, ¿cuántas veces se ha dado una palabra que usted dice, se lo contó al pastor? ¡Qué bárbaro! O sea, solo faltó que me dijeran, Diego, es para usted. Tiene el poder transformador. No hay nada que pueda transformar las vidas de las personas como la Biblia. Su vida ha sido cambiada, miles y miles de millones de vidas han sido cambiadas a través de la palabra de Dios, hermanos. Si yo pensara que las leyes pueden cambiar la conducta humana, hermano, me hubiera metido a político, pero no pueden cambiarlas. Pero la Biblia tiene el poder de cambiar vidas, hermanos. Usted puede hacer una ley contra el racismo y contra la intolerancia y eso no va a provocar que la gente deje de ser intolerante. Las leyes no cambian a la gente. Juan 8:31, Jesús dijo, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Porque este libro, la Biblia, nunca miente, nunca miente. Dios no puede mentir, incluso cuando no me gusta, o cuando no estoy de acuerdo, o cuando me duele, o cuando es incómoda. Siempre la Biblia va a decir la verdad. Por eso se llama Santa Palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, el aliento de Dios. Pasamos más tiempo viendo cosas, internet, Facebook, mensajes, que leyendo la Biblia, y le creemos más a todo lo que dice el Facebook y Google que a lo que dice la palabra de Dios. Entonces aquí está la gran pregunta, la pregunta del millón, hermano y hermana y amigo amado: ¿cuál va a ser la autoridad final en mi vida? Romanos 12:2 dice: no se amolden, no se disfracen, no se camuflen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Hay que ser transformado y no acomodarnos al mundo y no ser igual al mundo. El cristiano es diferente, es un pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Así podrán comprobar que, si no se amoldan, cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La razón por la que no aceptamos la Biblia como nuestra autoridad es porque siempre yo quiero ser el jefe y tener el control, y no nos hemos dado cuenta que yo no puedo tener el control de todo, que hay cosas que están sin control. Colosenses 3:16: que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, y canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Hermanos, aquí está el meollo del asunto. ¿Cuál va a ser mi autoridad? Porque si la Biblia no es verdad, estamos en grandes problemas, Houston. Poseemos problemas, porque mi salvación depende de que la Biblia sea cierta.
El libro, este libro es el que nos dice, hermanos, que tu vida no es un accidente. La ciencia no nos dice eso. Este libro, la Biblia, hermanos, es el que te dice que existe un propósito para su vida y que usted no está aquí solo para comer y para levantarse y para ir a trabajar, sino que hay un propósito por el cual Cristo lo salvó y la salvó a usted. Y Cristo está esperando que usted cumpla ese propósito en su vida. Este libro nos dice que usted fue perdonado de su pasado, no importa lo que haya hecho, aún si ha matado a alguien, Dios ha perdonado su pasado, hermano y hermana. Y dice que tiene un lugar en el cielo y que Él tomará los pecados por más fuertes que hayan sido y haya hecho y los va a arrojar a lo profundo de la mar y nunca más se va a acordar de ellos. Es el libro que dice que no importa lo que pases, hermanos, Dios va a cambiar todo y va a hacer que todo ayude para bien en tu vida. No importa lo que ha pasado en su vida, ni sus pérdidas. La Biblia dice que Dios va a tomar todo eso que usted ha pasado y lo va a transformar para bien. Que el diablo pensó mal, pensó en destrucción, pero Dios va a hacer que eso sirva para su bien. La Biblia tiene que ser cierta, porque esta es la razón que hay. Es el libro que nos da esperanza, hermanos. La misma Biblia dice, no somos como los que no tienen esperanza. Amén. Incline su rostro. Señor bueno y Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por lo que ella dice y porque puedo confiar en la Biblia, hermano. Dígalo, puedo confiar en la Biblia. Es cierta científicamente, históricamente. Jesucristo lo dijo. Yo puedo confiar en la Biblia. Gracias, Señor, porque tú nos confirmas una vez más el por qué podemos hacerlo. Y te doy muchas gracias, Señor, por haberme encontrado hace más de 40 años y haber cambiado mi vida. No soy el mismo. Tal vez no soy todavía lo que tú quieres, pero no soy el mismo de hace 40 años, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu palabra. Así mismo como estamos en reverencia, hermanos, vamos a tomar la cena del Señor. Y todo el que quiera tomar la cena, hermanos, la hermana Ninosca va a pasar proveyendo el alcohol para las manos. La hermana Conchita y el hermano Jonathan van a pasar repartiendo el pan y el vino.